¿Sabes qué son las guerras civiles en Colombia y sus causas? Aquí te lo explicamos. El contexto de estas guerras civiles es muy complejo y está marcado por una serie de factores políticos, sociales y económicos, como la división política, el narcotráfico y la guerrilla. El objetivo de este video es explorar las raíces, dinámicas y consecuencias de las guerras civiles en Colombia, a través de relatos personales, análisis y conversaciones. Los conflictos civiles en Colombia tienen múltiples causas relacionadas que han evolucionado con el tiempo. Algunas de estas son la desigualdad social y económica, la distribución de la tierra y la riqueza ha sido una de las causas fundamental históricamente, ya que un pequeño porcentaje de la población ha encontrado grandes extensiones de tierra, mientras que muchos campesinos han vivido en condiciones de pobreza extrema. Las principales consecuencias de estas guerras civiles fueron desplazamiento forzado, obligando a miles de colombianos a ser desplazados de sus hogares, creando una crisis humanitaria interna. La segunda fue cultura de violencia. La normalización de la violencia ha llevado a una cultura que puede perpetuar ciclos de agresión y retaliación entre grupos armados y comunidades. La tercera fue desigualdad social. El conflicto ha exacerbado las desigualdades existentes en Colombia, afectando especialmente a poblaciones vulnerables como indígenas afrocolombianos y campesinos, quienes se involucran. El narcotráfico está incluido desde su auge en los años 80, ya que ha alimentado los conflictos armados con las ganancias de la distribución de la droga, financiando a grupos armados como la guerrilla y paramilitares. ¿Qué opinas sobre la desigualdad social que se generó en estas guerras? Mira que toda guerra, pues mirando el viejo continente, el viejo mundo, tenía como objetivo realmente un mejoramiento a nivel general de la población. Aquí nosotros no logramos esa, como se dice, ese ejemplo de esas nuevas naciones de Europa y de Asia, y lo que hicimos fue encerrarnos en un problema muy doméstico, porque era una población mestiza enfrentando población indígena y enfrentando población negra, ¿sí? Y entonces esto llevó a unas luchas que el mestizo y el que se creía que era de sangre más noble quería ejercer un dominio sobre esta otra población, y lo que creó fue una especie de esclavitud, una dependencia más que todo del campo hacia los que vivían en la ciudad. Y nosotros lo único que de allí aprendimos y hemos heredado es que somos discriminados, es que realmente aquí en Colombia hay clases, no solo económicas, sino clases sociales que creen que ellos tienen el derecho a manejar el país, a manejar y orientar la población, a destinar para lo mejor de ellos los recursos naturales que tenemos, y no pensando en un bien común, un bien general en donde todos podamos decir realmente esta es nuestra patria, realmente esta tierra es de todos, realmente los recursos naturales que tenemos los podemos aprovechar y usufructuar para todos, sino que aquí estamos nosotros dependiendo de la voluntad de unos cuantos que se amparan bajo el aspecto político y se amparan bajo los asuntos ilícitos como es la droga, el contrabando, los cultivos ilícitos que nos están destrozando realmente. Entonces por eso digo que las clases, lo que nos dejaron ellos a nosotros fue tan efímero y fue tan de bajo soporte que no fuimos nosotros capaces de construir una verdadera identidad sobre eso que nos dejaron los antepasados. Las guerrillas han surgido a lo largo de la historia en diferentes contextos y por diversas razones, pero en general su origen está relacionado con la lucha de grupos más pequeños y menos armados contra fuerzas militares más grandes. Lo principal para que estos grupos se crearan fue la desigualdad social y económica. Muchas guerrillas nacen en contextos de profunda desigualdad social, donde sectores de la población se sienten marginados o explotados. Estas condiciones pueden llevar a grupos a organizarse para luchar por derechos y recursos. ¿Qué conoces tú sobre el bombardeo de Marquetalia? En Marquetalia, esto queda en el Tolima. Entre otras cosas, antes de narrar esto, hoy
o en este año, en este mes, va a haber una convención, un congreso en Planadas, en donde los agricultores de allá van a demostrar que allí se cultiva el mejor café suave del mundo. En este mes van a estar en Planadas, de todo el mundo van a venir compradores para degustar el café que se dice es el más suave y aromático del mundo, y se cultiva en Planadas. Ahora, Planadas y Marquetalia son en la historia nuestra el epicentro de una frustrada reforma agraria, porque los campesinos, conociendo la riqueza y la calidad de tierra que había, y que ya allí en esa época se cultivaba el café, como se cultivaban otros productos, el mango, por ejemplo, el tomate, el aguacate. Entonces ellos quisieron que el gobierno les prestara para comprar tierras y empezar, con el apoyo del gobierno, a cada uno tener sus feudos, sus finquitas. Pero resulta que pues ya esas tierras eran, como antes comentaba, de grandes terratenientes, de personas que lo que querían era acaparar y no compartir la producción y la propiedad de la tierra. Entonces los dueños o los campesinos de esa región, de esa zona, hicieron un paro pidiendo o exigiéndole al gobierno pues que adelantara una reforma agraria. Y el gobierno, la respuesta que hizo en ese entonces el mandato de Guillermo León Valencia, fue atacarlos. Y los atacó en una forma injusta, que fue bombardeándolos. Al bombardearlos fueron muchos los muertos, pero esos muertos, los vivos que quedaron, fueron la semilla para lo que después se llamó la formación de la guerrilla en Colombia. La guerrilla realmente nació en el Tolima y nació en esa zona. De allí, de Planadas y de Marquetalia, salieron guerrilleros como Tiro Fijo. Tiro Fijo fue el primero en rebelársele al gobierno. Y desde allí tomó la decisión de ser un grupo que quería tomarse el poder por las armas, a la fuerza. Y mire la guerrilla, todos los daños que nos hizo. Hasta ahora, cuando en el gobierno de Juan Manuel Santos, que hicieron un acuerdo de paz que todavía tiene mucho de débil para que sea una realidad. Pero lo que allí pasó, y que pues todo en esa época la gente comentaba, era que lo poco que podía valer el dinero y la división de la tierra para hacer una reforma agraria, eso no fue nada comparado con los daños colaterales y los daños en vidas, en bienes, en inseguridad que le costaron al país. Porque al final de todo tuvieron que muchas personas dueñas de fincas irse de allí porque los sacaron, y la guerrilla empezó a apoderarse de todas esas tierras. Y empezó, como se dice, las famosas masacres que tanto daño le hizo a Colombia. Muertes de personas injustamente, personas inocentes, atrasos en la producción porque no se volvía a tener cultivos serios allí. Y lo que les digo, ya un ejército persiguiendo a unos campesinos que se habían rebelado, y unos campesinos que dejaron el cultivo de la tierra para convertirse en ejército rebelde enfrentándose al Estado. Y todo eso fue irradiándose a todas las otras regiones del país, hasta que tuvimos que decir que en Colombia había guerrilla en toda parte, que en Colombia había inseguridad en toda parte, que en Colombia se mataba por todo, y todavía lo estamos viviendo. Entonces, lo poco que valía una reforma agraria en esa época está multiplicado en daños, en perjuicios graves, en injusticias. Yo creo que podemos multiplicar eso por 1000 y quedamos cortos. Operación Marquetalia. El bombardeo de Marquetalia tuvo lugar en 1964, con un suceso histórico en las guerras civiles de Colombia.
En mayo de 1964, el gobierno colombiano, bajo el mando del presidente Guillermo León Valencia, lanzó una operación Marquetalia, con el objetivo de erradicar a las guerrillas que operaban en la región. Esta operación incluyó un bombardeo aéreo masivo utilizando aviones militares para los campamentos guerrilleros. El bombardeo causó destrucción significativa y provocó un gran número de desplazados. Aunque se destruyeron algunos campamentos guerrilleros, también resultó en numerosas víctimas civiles. Esto generó un fuerte rechazo hacia el gobierno y aumentó el apoyo popular hacia las guerrillas. Fortalecimiento de la guerrilla. En lugar de eliminar la insurgencia, el bombardeo contribuyó al fortalecimiento de los grupos guerrilleros, incluyendo las FARC, que surgieron formalmente como resultado directo del conflicto. Este evento marcó el inicio de un ciclo prolongado de violencia que se intensificaría durante las siguientes décadas, con múltiples actores involucrados y una escalada en los enfrentamientos armados. Las tácticas de estos grupos armados eran principalmente el terrorismo, como atentados, secuestros y ataques a instalaciones militares. También el desplazamiento forzado a millones de colombianos que fueron desplazados por el conflicto. A continuación vamos con un testimonio de una persona que vivió estas guerras. ¿Qué fue lo que más te marcó de las guerras civiles? Pues en las guerras civiles, como todos sabemos, es una confrontación, yo digo que boba, entre habitantes del mismo pueblo que se enfrentan por asuntos netamente políticos. Y en el caso nuestro, las guerras civiles estuvieron marcadas yo digo que por tres aspectos. El uno, la división que hubo entre liberales y conservadores, que por el poder se peleaban, y la otra por la posesión de tierras. La posesión de tierras fue un problema grande que desde los inicios de la República se dio y que hoy todavía vivimos, porque la mayoría de la tierra está en poder de unos pocos y eso provoca las injusticias, y las injusticias traen esos problemas de disputas, de peleas y de bandos, creación de bandos, que es lo que nosotros tenemos. Más que partidos hoy, son bandos por defender ciertos intereses. ¿Por qué crees que sucedieron estas guerras? Lo que yo te comentaba, que las guerras son provocadas por la ambición entre unos grupos por querer tener el privilegio y la supremacía sobre los demás. No ven el daño que le hacen al resto de la población y entonces están creando unos abismos que son irreconciliables, son unas heridas que son casi insanables y que nos está matando. Y el problema más que todo de esto es que está absorbiendo a la juventud, que no debiera estar metida en este asunto. ¿Cómo las guerras afectaron a tu vida? Yo fui una víctima de las guerras entre los liberales y los conservadores. Tenía yo 3 años cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán, y el hecho de haber matado a Jorge Eliezer Gaitán creó ese cisma entre la población liberal y la población conservadora, porque decían que a Gaitán lo habían matado los conservadores, y entonces la determinación de los jefes liberales era que había que acabar con los conservadores. Algo muy parecido a lo que está pasando ahora en Israel entre los judíos y los palestinos, ¿sí? Que quieren los unos acabar a los otros. Eso mismo sucedió a partir de 1948, cuando mataron a Gaitán. Y entonces yo digo que fui una víctima porque la orden que recibieron a nivel nacional era que donde vieran un conservador, los liberales tenían que matarlo. Y a nosotros nos tocó esa situación tan injusta. Yo desde niño tenerme que ir a dormir al monte todas las noches, porque si nos quedábamos en la casa donde habitábamos, llegaban allá a matarnos y a quemar la casa. Entonces desde esa época yo he vivido la forma injusta y cruel como estos dos partidos están acabando con el pueblo y están generando un odio, un deseo de venganza tremendo, que lo único que hace es crear y dejar muertos en cada momento que ellos hablan y se enfrentan, y eso no es justo. Me gustaría a mí que mis hijos, mis nietos, no tuvieran que vivir esa circunstancia en donde uno tenía que estar escondido como si le estuviera debiendo la vida a ellos y no a Dios. Entonces eso a mí me ha afectado, y por eso yo no soy político.
Yo no soy ni liberal, ni conservador, ni comunista, ni esto, sino que soy una persona que cree en Dios, que nos ha guiado, nos ha protegido y que bajo esa orientación podemos vivir sin estar pensando en asuntos partidistas que solo crean problemas. Respecto al tema, opinamos que las guerras civiles en Colombia abarcan varias décadas de conflicto armado. Son un tema complejo y doloroso que ha dejado profundas huellas en la sociedad colombiana. Las guerras han sido impulsadas por una combinación de factores, incluyendo desigualdad social, exclusión política y la lucha por el control de recursos. La falta de acceso a la tierra y oportunidades económicas ha sido un motor importante para la insurgencia. El conflicto no se limita a un solo grupo o ideología, involucra guerrillas como las FARC y el ELN, paramilitares, fuerzas armadas del Estado y narcotraficantes. Esta diversidad complica aún más la situación, ya que cada actor tiene sus propios intereses y motivaciones. La guerra ha tenido un costo humano devastador. Millones de personas han vuelto desplazadas, se han producido miles de muertes y muchas comunidades han sido destruidas. Las víctimas del conflicto llevan consigo historias de sufrimiento que son fundamentales para entender el impacto del mismo. Los conservadores jugaron un papel crucial en las guerras civiles de varios países, especialmente en contextos donde sus ideologías chocaban en movimientos liberales o progresistas. Generalmente defendieron el orden social, la propiedad y tradiciones oponiéndose a cambios radicales que amenazaran el estatus. Especialmente durante el periodo conocido como la violencia de 1948 a 1958. Este conflicto surgió tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948, lo que desató una serie de enfrentamientos entre liberales y conservadores. Los liberales tuvieron un papel fundamental en las guerras civiles de Colombia, especialmente en las confrontaciones del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Liberalismo contra conservadurismo. Las guerras civiles en Colombia, como las de fueron en gran parte impulsadas por la lucha entre las ideologías liberal y conservadora. Los liberales promovieron ideas de modernización, educación laica y reformas agrarias. Las guerras civiles en Colombia han dejado una huella profunda en la historia del país, moldeando no solo su panorama político y social, sino también la vida de millones de colombianos. Desde el conflicto de la violencia, que desató una espiral de violencia entre liberales y conservadores, hasta el surgimiento de grupos guerrilleros y paramilitares en las siguientes décadas. Cada capítulo de esta historia ha sido marcado por la lucha por el poder, la tierra y la justicia social. A pesar de los desafíos y las heridas abiertas, el pueblo colombiano ha demostrado una notable resiliencia. Los esfuerzos por alcanzar la paz, como los acuerdos firmados con la FARC en 2016, son un testimonio del deseo colectivo de construir un futuro más esperanzador. Sin embargo, el camino hacia la reconciliación y la justicia sigue siendo arduo. Es fundamental que continuemos explorando y comprendiendo estas complejas realidades para aprender del pasado y trabajar juntos hacia un país donde prevalezcan el diálogo y la convivencia pacífica. La historia de Colombia es también una historia de esperanza y transformación, recordándonos que, aunque el conflicto ha sido parte de nuestra narrativa, el anhelo por la paz es aún más fuerte.